Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Rafael Arraiz Lucas. Rafael es un escritor y reconocido historiador. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel Felipe y Maki. Rafael siempre nos sorprende con una cantidad de cosas. Mira, tiene unos micros buenísimos que salen por las redes, programas de radio, etc. Y ahora resulta que se trae nada más y nada menos que un libro sobre José Antonio Páez, del mito al hecho. Aquí estamos, ese lo podemos acercar un poquito. La verdad es que en este momento meterse en un estudio sobre Páez implica también ir un poco contracorriente, ¿no? Porque Páez, siendo un hombre que se destacó tantísimo en varias etapas, no solamente en la independencia como algunos, sino en varias etapas de la historia de Venezuela. Sin embargo, Páez es un personaje muy controvertido y controversial. Sí. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones porque la anterior biografía del general Páez es la de Polanco y es del año 2000. Sí. O sea, son ya 23 años sin una biografía del general Páez en las librerías. Tú vas a una librería y no las conseguías, ahora consigues esta. Por otra parte, es un personaje que históricamente ha sido muy maltratado. No me refiero solo a los años recientes. Hay una suerte de satanización del personaje a partir de Antonio Guzmán Blanco. Cuando se va creando el culto bolivariano, pareciera que el culto a Bolívar suponía la condena de Páez. Basado en el mito cristiano que hay un Judas que lo traicionó. En el caso de Bolívar, los traidores, todo estoy trabajando el mito, los traidores serían Páez y Santander, ¿no? Y ese es un mito que viene corriendo desde hace más de 100 años en Venezuela, ¿no? Y hay otros mitos alrededor del general Ahora, Páez. ¿por qué Páez es traidor? Bueno, supuestamente es el autor de la Gran Colombia, de ¿no? la Está bien, separación. pero es que el que termina fundando verdaderamente Venezuela fue Páez. A partir del 30, del año Exacto. 1830. Claro, también hay que preguntarse, ¿realmente el proyecto de la Gran Colombia era viable? Era viable, exacto. ¿Podría ser viable un esquema central? La respuesta es no, no era viable. Y además Páez no es el único que trabaja para la separación de Colombia. Además, Bolívar lo reconoce en sus días finales, ¿no? Incluso Que no era viable. la única vez que Bolívar regresa después de 1821, que es en 1827, ¿por qué regresa? Porque Santander le está diciendo que Páez está fuera de la Constitución. Bolívar viene, desembarca en Puerto Cabello, Páez lo recibe, empiezan a recorrer los pueblos y se ocurre una apoteosis de apoyo, de aprobación del pueblo al general Páez. Bolívar entiende y le levanta la mano, incluso crea un cargo que no está en la Constitución, jefe político y militar de Venezuela. Y esa es otra cosa que trabajo mucho en la biografía. Las relaciones de Bolívar y Páez fueron notablemente buenas durante muchísimos años, ¿no? Recordemos, ¿quién trae los restos de Bolívar a Venezuela? Claro. Páez. Exacto. Ahora, En 1842. ¿Cuál consideras que es el punto de inflexión o el hecho, el episodio en el cual cambia un poco la percepción de Páez y tiene que irse del país ya como gobernante, ¿no? Bueno. ¿Qué episodio marcaría ese deslinde? Él comete... Del héroe al traidor. Como él es decía. el hombre fuerte a partir de la batalla de Carabobo, que él es un factor fundamental de la victoria, 1821. Y él va a tener una influencia determinante hasta 1847, cuando decide apoyar a José Tadeo Monagas, ¿verdad? Monagas se le voltea a los 3 meses, se inicia la guerra entre Páez y Monagas, Páez pierde, Monagas lo hace preso en el castillo de San Antonio de la Eminencia en Cumaná, lo despojan de todos sus bienes y se va al exilio en Nueva York, pasa 10 años por allá. Y vuelve después a comandar la guerra federal. Hay un hecho muy importante con él, es el único de todos los héroes de la independencia que escribió sus memorias. La autobiografía del general Páez es una obra extraordinaria. Sí. Y él dice allí, termino estas memorias, esta autobiografía,
en este momento, cuando ha debido terminar mi vida política. Sí, hasta en eso dio muchos ejemplos. Una autocrítica extraordinaria. Él Buenísimo. reconoce que se equivocó con la participación en la guerra federal y la asunción de la Como dictadura. aquel que dijo, líbreme Dios de volver a ser lo que haya sido, ¿no? O sea, Así el es. tipo lo aprendió, lo entendió y lo reconoció. Y lo reconoció. Ahora fíjate, hay una parte que a mí me parece que también puede haber influido mucho en esa cosa ya más reciente de esa animadversión con Páez, porque Páez le da un ejemplo al pueblo venezolano. Él dice, mira, yo nací en una chocita allá a las orillas. En Curpa. En Curpa, lo que antes era Barinas, pues. O sea, Al lado de Brito, Carigua, al lado de Carigua, sí. exacto. Y sin embargo, tú mencionaste a Nueva York hace poquitos minutos y resulta que termina en Nueva York un hombre con una cultura increíble, un refinamiento y tocando violín y demás. Y O sea, con- él es un y- ejemplo de superación. Y con gran reconocimiento, ¿no? Un Cuando él reconocimiento muere, en hay un toda gran América reconocimiento Latina. Por eso te digo, es un extraordinario. ejemplo de superación personal. Sin Te duda. comentaba incluso el hecho de que en su sepelio, pues, en sus horas finales, quien habla es José Martí Correcto. y hace Sí. todo Mira, un por relato ejemplo, de la independencia. a mí me asombró en la investigación conseguir una obra publicada por Páez, que es la traducción de él, del francés al español, de los comentarios sobre la guerra de Napoleón, y a cada comentario de Napoleón, Páez le hace una glosa, una exégesis, un comentario de cada uno de esos comentarios. Y lo publica. O sea, imagínate de quién estamos hablando. Los 3 años de exilio en Buenos Aires los dedica a componer. Hay más o menos 10 partituras de las obras musicales del general Páez. Es un gran personaje de superación personal. Y la vida de Paz está llena de una serie de anécdotas estupendas, también muy ejemplarizantes, porque yo creo que tú te ocupas también bastante de ese episodio donde un esclavo le da tremenda lección. ¿Cuál es ese episodio? El episodio de la batalla de Carabobo. Ah, claro. Bueno, ahí yo me ocupo más de algo que me sorprende todavía Ajá. más. A él le da un ataque de epilepsia, porque los biógrafos anteriores de Páez no se ocupan de la epilepsia de Páez, que es un dato para mí fundamental. En medio de la batalla le da un ataque de epilepsia, se cae del caballo. ¿Y quién lo recoge? Un soldado del ejército español, del ejército realista, Antonio Martínez se llamaba. Le salva la vida, lo monta en el caballo y sigue la batalla. Imagínate. Eso es una cosa extraordinaria y en la autobiografía lo reconoce el general Páez. Dice, este señor me salvó la vida y era mi adversario. O sea, son cosas extraordinarias, de verdad. Y hay otras cosas, hay otros mitos también. Siempre se dice, el llanero José Antonio Páez. Ya va. Páez nace en Curpa. Antes de los 5 años está viviendo en Guama. Ujú. De los 10 a los 17 años vive en San Felipe y conoce el llano por primera vez en su vida a los 17 años. Entonces, ¿estamos hablando de un llanero? Bueno, sí, un llanero que asumió el llano, pero no es propiamente un llanero. Bueno, porque como decían que tenía sus llaneros estos Claro. descalzos y tal, y entonces se hizo ese mito también, ¿no? También, pero ¿por qué él logra comandar un ejército de hombres a caballo en el llano? Por su superioridad. Claro. Él sabía leer y escribir. Otro mito, que venía de muy abajo. No es cierto. El padre de él pide limpieza de sangre y se la otorgan porque logra demostrar quiénes son sus padres, sus abuelos, etc. Una persona que viene de muy abajo no logra hacer eso. Entonces también yo trabajo esa circunstancia, ¿no? Claro. Para entender el personaje, es un personaje muy complejo que da para muchas interpretaciones y, por supuesto, valiosísimo en la historia de Venezuela. Sí. Y era un hombre también con una vida personal muy, es decir, yo digo que muy curiosa también, porque tuvo la esposa, tuvo después la otra, tuvo Claro, ¿qué es lo que pasa, Maki? Que en esa época no existía el divorcio. Claro, El lógico. divorcio lo establece Guzmán Blanco. Entonces él se casa con Dominga Ortiz, tiene algo así, cerca de 10 hijos, se separa de ella, se junta con Barbarita Nieves, tiene 3 hijos a los que les da el apellido y además tiene una larga lista de hijos naturales.
Sí. como 10 más, ¿no? Debe haber sido que- larga la lista. que yo haya ubicado más o menos 6 o 7, pero son muchos más que no es difícil ubicarlos, ¿no? Y es fácil seguir la trayectoria genealógica de Páez hasta hoy. Sí, ahí en la Academia Venezolana de Genealogía, el coronel Enrique de la Concha Arnal tiene un muy buen árbol genealógico del general Páez y bueno, hay una línea bastante clara de los descendientes de Dominga y los descendientes de Barbarita, que es un personaje muy importante en la vida de él. Esa es otra cosa que podríamos comentar un poquito, porque yo creo que ahí no hay mito, ¿no? Eso fue real, que ella fue una mujer Total, muy... muy importante. Ella es la que le da formalidad a su vocación musical. Él le compra un piano, se lo hace traer de Europa, el piano llega a Puerto Cabello, lo suben a la Casa de Valencia y en la Casa Páez de Valencia, que existe felizmente, empiezan a escenificar Otelo. El general Páez interpretaba a Otelo, Carlos Zubleta, otro de los personajes, Imagínate tú. Miguel Peña, otro de los personajes, Bárbara tocaba el piano. ¿Quién los viera por un huequito? Por un huequito, ver aquella escena de la ópera en Valencia, ¿no? Rafael, que se ha hablado mucho, ¿y qué papel juega en su autobiografía el escritor Eduardo Blanco? Bueno, Eduardo Blanco. Eduardo Blanco es el ministro de Educación de Antonio Guzmán Blanco, el autor de Venezuela Heroica, el primer contribuyente del mito bolivariano, porque Venezuela Heroica no es un libro de historia, eso es mitología. Es una oda, pues. Es un panteón de dioses griegos lo que él está creando allí en Venezuela Heroica. Entonces el general Páez en ese panteón no tiene un lugar demasiado destacado porque Zeus en ese panteón es Bolívar y el general Páez está dentro de todo este tema del mito del traidor a Bolívar que se opone a la creación de Colombia la Grande. Entonces Eduardo Blanco no es un factor demasiado Ahora, lo que es favorable. triste Pero que se haya dice que resumido- colaboró mucho en su autobiografía. No, Mucho. eso está Incluso bastante mucho. precisado en la obra, Sí, pero en un momento se dijo o existió pero no es mucho la- cierto. A Páez lo ayuda con la corrección de estilo un cubano en Nueva York. Está allí en el libro, en este momento no me viene a la memoria quién es el que lo ayuda con la escritura, porque lo otro nadie lo puede ayudar, es la memoria de él, ¿no? Ahora fíjate, ya Por tenemos cierto que que ir- también hay un juicio de Salcedo Bastardo ya más recientemente reconocido Sí, historiador, Salcedo que Bastardo. ha sido criticado, ¿no? Claro, como era muy bolivarianista, consideraba que Páez era el causante de las desgracias del proyecto bolivariano gran colombiano, ¿no? Ahora fíjate, independientemente de todo eso, un historiador básicamente tiene que buscar la verdad de Sí, los hechos, claro. ¿no? Del pasado. Y es triste cómo algunos contribuyeron, como dices tú, el mismo Eduardo Blanco o Salcedo, a afianzar esa creencia Sí. de que Páez era un traidor en lugar de haber abierto las puertas a una cosa mucho más Claro. objetiva, ¿no? Yo le dedico un capítulo completo a revisar más o menos 20 juicios sobre Páez. Los más ponderados, no me extraña, el doctor Uslar lo ubica perfectamente. Rafael Caldera. Caldera era muy paecista. De hecho, Sí, señor. la casa que construye en Los Próceres se llama La Viñeta. ¿Cómo se llamaba la casa de Páez en Caracas? La Viñeta, por eso se llama, en homenaje a él. Y hay otros autores que tienen una visión ponderada, ¿no?, del general, y yo los cito allí a todos. Es como una lectura historiográfica del Y por lo que personaje. veo, tú también estás en esa Sí, yo creo que dirección. ponderada, tratar Así de es, claro. entender el personaje. Y así ayudas a las generaciones que venimos posteriores a entender qué fue lo que pasó realmente, pues. Claro, Y de qué porque- se trató cada uno. Así es, ese es el Rafael, propósito. lamentablemente tenemos que terminar, porque las conversas contigo siempre son de antología. Gracias. Pero muchas gracias y de verdad este libro tiene que ser un libro muy leído por las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias a Rafael Larraíz por habernos acompañado, ya volvemos.